Hoy tenemos que hablar de Olivenza, lógicamente, será dentro de unos momentos, pero hablando de Olivenza y de Valdemorillo, las dos primeras ferias de la temporada, hay que hablar de una ganadería extremeña, La Cercada, la ganadería de Miguel Moreno. Va a estar en estas dos ferias, debuta en Olivenza en una novillada picada y estará también en Valdemorillo en otra novillada con picadores. Importante reto, importante lo que va a tener en este caso Miguel Moreno para este inicio de temporada. Muchísimas ilusiones puestas y nosotros queríamos conocer esta ganadería, una ganadería que ya visitamos y de las que nos hablaba el propio ganadero, su situación, la dehesa, el campo y el toro. Pues mira, la finca se llama La Cercada y está a 12 kilómetros de Olivenza y 5 kilómetros de Alconchel, más o menos. Una zona de dehesa increíble. Yo creo que el clima y la temperatura, todo está en un sitio privilegiado, lo que es la dehesa. Tiene la encina grande, que más o menos está en zonas llanas y que es zona que se anda mejor y que se maneja muy bien. Luego tiene ya una zona que es un poquito más ondulada, que es muy bueno para el ganado, porque no se queda el agua, no se hunde. O sea que tiene el agua escurre bien y va a parar a los ríos, o sea que es otro tipo. Y luego tiene la parte alta, que es donde el ganado está más protegido de los vientos, de los fríos. Son zonas diferentes, pero se complementan entre ellas y hacen que durante todas las épocas del año estén bien en un sitio y mal en otro. Entonces se van yendo a los sitios buenos. Así nos contaba el ganadero la situación de La Cercada, de esa ganadería. Y claro, Miguel Moreno tenía que ser ganadero, hijo del gran Gregorio Moreno Pidal, que fuera una de las grandes figuras que hemos tenido del rejoneo, además con una personalidad increíble. Desde muy chico ha vivido el mundo del toro y del caballo. Y como decimos, no podía tener otro camino que el del campo, que el de la dehesa, que el del toro y el del caballo, como decimos, que siempre le ha acompañado. Ahora Miguel Moreno nos habla de esos inicios, cómo llega La Cercada a convertirse en la ganadería que es hoy. Desde pequeño pues me gustaba tener una yegua que había sido buena compitiendo y pues, ponerle un caballo que me gustaba y a ver qué daba. Entonces esa pasión pues de pequeño no la llevé a cabo, pero en cuanto pude pues compré la finca esta, que la compré en el 2004. Y a partir de ahí tuve un problema de un saneamiento con las vacas mansas que tuve que hacer un vacío sanitario y pues ahora es la oportunidad. Y ahí fui. Las primeras 4 vacas que tuve me las regaló Julián. Bueno, yo le llamo Julián porque para mí Julián López es mi amigo y Juli es figura del toreo, ¿no? Entonces, a partir de ahí empiezo mi ganadería. En esa época no era tan fácil comprar una ganadería brava. Las vacas valían mucho dinero y era muy difícil un hierro y había que pagarlo y no era fácil. Entonces, a través de mi amigo Jesús Verdugo, pues me dice que tenía posibilidad de hacerse de la ganadería El Toril, de Martín Berrocal. Y bueno, pues tuvimos de negociaciones, fuimos allí a la finca, vimos varios tentaderos y al final pues me la traje, la ganadería, la compré y en el 2007 la entramos aquí. Y a partir de ahí pues empieza la carrera como ganadero. Interesante esos inicios de la ganadería de Miguel Moreno, interesante sobre todo escucharle hablar, la filosofía que tiene como ganadero y la importancia que le da al manejo, a los cuidados, a la alimentación, a la sanidad. Todo importantísimo y clave para el futuro, para lo que luego harán los toros en la plaza. Así nos lo contaba. Tú tienes que tener las ideas muy claras y tienes que saber lo que vas buscando. Podrás hacer 10.000 pruebas, al principio a lo mejor no pudiste comprar lo que te gustaba y compraste otra cosa y poco a poco has ido metiéndolo y cuando ya tienes lo que de verdad ibas buscando, que has conseguido la genética que tú crees que es la adecuada para el tipo de toro que tú quieres criar, pues entonces empieza el manejo y la selección. Súper importantísimo la genética,
pero una vez que tienes la genética hay que manejar el ganado. Tú tienes que tener la forma de andar con ellos a caballo, la forma de hacerlo con tranquilidad, que el ganado no se estrese, lo que es la alimentación, cuando tienes que sanear, pues todo eso hace que el ganado vaya de una forma a la plaza que si se lo hicieras mal no iría. Eso le perjudica muchísimo. Cuando se lo hacen mal, el ganado lo sufre mucho. Acabé la carrera de ingeniero técnico agrícola y el proyecto lo hice de una finca con 800 vacas bravas. El tema de alimentación, el tema de manejo, o sea, ese fue el proyecto final de carrera, que es en verdad lo que a mí me gustaba y lo que yo le echaba interés. Entonces tú tienes que tener en cuenta unidades alimenticias, unidades forrajeras, cuando está preñada, cuando está criando, cuando está parida. O sea, que todo es un poco... depende de su fecha, su tipo de alimentación, su manejo, sobre todo tenerlo muy organizado en lotes, ¿no? Tú tienes que tener siempre los lotes muy bien hechos para echar de comer lo que necesita cada lote en ese momento. Entonces el aparto de un ganado o de otro es esencial para ese manejo. Y esto al final es organización. Entonces si tú te organizas bien y tienes los lotes, las vacas que vienen de las mismas familias, con el semental que tú crees que pues ya es un trabajo, porque ya tienes que apartar vaca por vaca, irle echando a cada toro del lote la vaca que de verdad le quieres echar. No llegas allí, partes por la mitad y venga, pues esta se la pongo a este y al otro. Eso todo es un trabajo. Y luego, una vez que empiezan a parir, ya empiezas a seleccionar los que tienen menos kilos, los vas adelantando un poco para que se igualen con los otros, están en un cercado aparte, todo eso es manejo. Y cuando llega el momento de los herales, pues tienes que apartar los que tienen menos cara, los que tienen algún defecto para matar puertas cerradas, los que crees tú que pueden ir a plazas importantes, depende de las caras y de las hechuras que tienen, pues todo eso es trabajo. En la ganadería de la Cercada hemos estado muchas veces, muchas visitas, donde he visto y hemos visto cosas muy curiosas. Y cómo no, siempre al lado Miguel Moreno de su mayoral, Antonio Palomo, mayoral y además picador de toros. Un dúo, una pareja que han vivido mucho tiempo el mundo del caballo y que ahora están disfrutando de lo que es también la ganadería brava. Antonio Palomo también nos ha contado cómo es el manejo de los toros en el campo, cómo disfruta con ellos y también cómo los mueven para fortalecerlos y para ejercitarlos. Por eso el caballo es clave para ellos. El caballo, importantísimo para Antonio Palomo. Nuestra herramienta de trabajo es el caballo y no sabemos trabajar con otra cosa que no sea el caballo, y todo lo hacemos a caballo. Sobre todo valiente, porque claro, hay veces que cuando ya los mueves mucho o ya abusas de ellos en el entrenamiento, porque como los movemos todos los días, vamos, todos los días no, pero 2 o 3 veces por semana. Entonces hay veces que un toro se ha pegado o está un poquito aspeado del entrenamiento, entonces dan la cara. Entonces el caballo sobre todo tiene que ser valiente y tener corazón. ¿Es difícil conseguir caballos así? La verdad que sí, que no todos los caballos valen para la ganadería brava. Hay caballos que son igual que las personas, que son más miedosos, que no soportan las embestidas, y cuando ya le han dado 2 o 3 embestidas ya están siempre con la escopeta cargada, como yo digo. La verdad que nosotros aquí los tratamos con mucho mimo, muy despacio. Si no entran a la primera vez, bueno, pues ya entrarán a la segunda, no los obligamos tanto, no se lo hacemos brusco. Nosotros desde pequeños ya empezamos con la paciencia, y sobre todo para que un toro llegue a una plaza, por lo menos para mí pensar, que llegue a una plaza
en perfecto estado tiene que ser eso, que se haya tratado siempre en el campo con mimo y con esmero. El manejo del toro en el campo. La verdad es que es un gusto escuchar a Miguel Moreno, es un gusto escuchar a Palomo cómo nos hablan del toro, de sus cuidados, de cómo viven con él el día a día. Pero además, esta ganadería tiene muy claro qué quieren conseguir, cuál es el producto al que quieren llegar. Y tienen muy claro también cómo es el tipo, las hechuras del toro que quieren criar. Así nos lo cuenta. Que un toro, cuando lo sacas de tipo, es muy difícil que embista. Entonces tú tienes que llevar unas hechuras en la cabeza, que es, como si dijéramos, el fenotipo, ¿no? El genotipo es lo que lleva el toro dentro y el fenotipo lo que ves por fuera. Pues el fenotipo de ese toro tiene que ser el que de verdad ese tipo de ganado te permite. Tú no te puedes salir de ahí y ahora querer que te embista una corrida entera, muy difícil. Es muy importante la homogeneidad, ¿no? Genéticamente, porque esto al final, la ganadería genética, tú tienes que tener el ganado lo más homogéneo posible. Si tú te vas a un padre que no tiene nada que ver con la madre, a lo mejor la primera generación que es la F1 te embiste, pero luego se va aquello descuadrando y llega un momento que aquello uno sale al bisabuelo y otro al tátara. Es muy difícil el tema selección. Nosotros estamos en 130, 140 vacas. Nosotros estamos en otro nivel, en otra liga. Pero bueno, tenemos la ventaja de que vamos haciendo las cosas lo mejor que sabemos, vamos en la línea que tenemos, es la que nos gusta, y yo creo que a partir de ahí podemos ir subiendo peldaño muy poquito a poco, porque esto, como subas un peldaño que para el que no estás preparado, el paso atrás es muy difícil recuperarlo.